6 de junio de 1944, playa de Normandía. Un tanque Sherman llamado Fury recibe un impacto directo. La tripulación lo abandona. La misión ha terminado excepto por un hombre que se niega a irse. El sargento Curtis Cullen no tenía título de ingeniería ni entrenamiento especial, solo una idea disparatada que implicaba chatarra y un soplete de soldar. Su oficial al mando lo llamó un loco. Pero lo que construyó en 48 horas cambiaría toda la invasión. Un tanque roto, un mecánico chiflado y un invento tan sencillo, tan brillante, que el propio Eisenhower ordenó fabricar 5,000 copias. Esta es la historia que no enseñan en las clases de historia, la historia de cómo un sargento con un soplete salvó el día D. Quédate hasta el final porque lo que pasó después dejó a todos conmocionados. Normandía, Francia. Junio de 1944, 6 días después del día D, y el avance aliado se había detenido por completo. No por tanques alemanes, no por artillería, sino por los setos. No eran los setos decorativos de tu jardín. Los setos normandos eran barreras antiguas, gruesos muros de tierra-piedra, y raíces enmarañadas que los agricultores habían levantado durante siglos para marcar límites de propiedad. Algunos medían 15 pies de alto y eran igual de gruesos. Las raíces descendían 10 pies o más. Eran fortalezas naturales y cubrían Normandía como un laberinto. Para las tripulaciones de tanques estadounidenses, esos setos se convirtieron en trampas mortales. Cada vez que un Sherman intentaba subir un seto, su delgada armadura inferior quedaba expuesta a la parte más vulnerable del vehículo. Los soldados alemanes apostados al otro lado con armas antitanque simplemente esperaban. En el momento en que aparecía el vientre del Sherman, disparaban. Un tiro, una baja. Una y otra vez, el sargento Curtis Cullen, de la 102ª Escuadra de Reconocimiento de Caballería, vio desarrollarse esta pesadilla a diario. Veía tanques acercarse a un seto, inclinarse al intentar trepar y luego estallar en llamas. Las tripulaciones raramente sobrevivían. Los que lo hacían quedaban traumatizados, quemados, o ambas cosas. Los sanitarios estaban desbordados, y con el tiempo los detalles del depósito de cadáveres se acumulaban. La situación táctica era desesperada. Los planificadores aliados esperaban estar ya 30 millas tierra adentro, empujando hacia París. En cambio, estaban atrapados en una densa red de setos, avanzando solo unos pocos cientos de metros por día. Cada campo era una batalla distinta. Cada seto, un problema nuevo. Los alemanes no necesitaban refuerzos masivos. Solo tenían que esperar tras esas barreras naturales y eliminar la blindada americana cuando se expusiera. Cullen no era ingeniero. No tenía educación universitaria. Antes de la guerra había sido mecánico en Nueva Jersey, arreglando coches y camiones, pero entendía las máquinas, entendía palancas y fuerzas. Y mientras observaba a otro Sherman arder tras intentar trepar un seto, algo hizo clic en su cabeza. El problema no eran los setos en sí, sino que los tanques intentaban pasar por encima en lugar de atravesarlos. Si de alguna manera se pudiera cortar el seto a nivel del suelo, ararlo, en vez de treparlo, el tanque nunca expondría su vulnerable armadura inferior. Los alemanes no podían disparar a lo que no podían ver. Pero ¿cómo cortar 10 pies de tierra compactada, piedra y raíces? Esos setos habían resistido siglos de intemperie. No cederían ante nada salvo una fuerza masiva aplicada de la manera exacta. Cullen empezó a bosquejar ideas en un cuaderno que siempre llevaba. Sus compañeros de tripulación pensaban que estaba loco. Cullen otra vez con sus cosas, bromeaban. Va a resolver toda la guerra con sus dibujitos. Lo decían con cariño, pero había un filo en sus palabras. Muchas personas muy inteligentes ya habían estudiado el problema del seto y nadie lo había resuelto. ¿Qué hacía a un sargento pensar que podría hacerlo mejor? Cullen ignoró el escepticismo. Desde hacía tiempo había aprendido que la gente subestimaba a los mecánicos. Asumían que porque trabajabas con las manos, no usabas la cabeza. Pero todo buen mecánico es un solucionador de problemas. Cada reparación es un rompecabezas.
Aprendes a ver cómo funcionan las cosas, cómo interactúan las fuerzas, cómo hacer que una maquinaria obstinada haga lo que debe hacer. Los setos eran solo otro tipo de maquinaria terca, había que persuadirlos. Y Cullen creía saber cómo. Solo necesitaba un tanque averiado, algo de chatarra, y el permiso de un oficial lo bastante loco como para dejarle intentarlo. El sargento Cullen se acercó a su oficial al mando, el capitán Samuel Morrison, con una propuesta que sonaba insensata. Quería tomar un Sherman dañado, uno que hubiera sido alcanzado pero aún móvil, y soldar en su frontal púas de acero. Estas púas, hechas con partes de los obstáculos antitanque alemanes, llamados erizos checos, esparcidos por las playas de Normandía, actuarían como cuchillos gigantes. El tanque embestiría los setos a toda velocidad, y las púas se clavarían y desgarrarían la tierra y las raíces abriendo un paso. El capitán Morrison miró a Cullen como si hubiera perdido la razón. «Déjame entender esto, sargento. ¿Quiere tomar un tanque que ya ha sido alcanzado, soldarle chatarra y luego conducirlo deliberadamente a toda velocidad contra un muro sólido de tierra? ¿Ese es su plan?» «Sí, señor», respondió Cullen con calma. «El plan actual es conducir tanques sobre los setos y que les disparen en el vientre. Mi plan mantiene la armadura mirando al enemigo en todo momento. Los alemanes no pueden penetrar la armadura frontal. Necesitan el tiro al vientre. Si nunca les damos ese tiro, no pueden matar al tanque». Morrison permaneció en silencio un largo momento. La lógica tenía sentido, pero seguía siendo una locura soldar modificaciones a los tanques en una zona de combate, usar equipos no probados en batalla. Si fallaba, se perderían tanques útiles y tripulaciones enteras. Si funcionaba, tal vez por fin podrían avanzar. «¿Cuánto tiempo le tomaría construir eso?», preguntó Morrison. «Deme 2 días algo de equipo de soldadura y permiso para recoger metal de los obstáculos de la playa», respondió Cullen. «Tendré un prototipo listo». Morrison tomó una decisión que cambiaría el curso de la campaña de Normandía. «Tiene 48 horas, sargento. Si esto no funciona, los dos tendremos que explicarnos ante unos generales muy enfadados». Cullen saludó y se puso a trabajar de inmediato. Requisó un soplete de acetileno material de soldadura y un pequeño grupo de obreros. Luego se dirigió a las playas donde habían ocurrido los desembarcos iniciales del día D. Ahora, esas playas estaban cubiertas de obstáculos defensivos alemanes, los mismos que debían detener las embarcaciones aliadas, pero que habían sido prácticamente superados durante el asalto. Los llamados erizos checos eran perfectos para el propósito de Cullen. Eran obstáculos antitanque de acero formados por 3 vigas pesadas de hierro, soldadas en forma de una gigantesca pieza de juguete, como un enorme jack infantil, pero hecho de acero endurecido, y que pesaba cientos de kilos. Los alemanes habían plantado miles en las playas convencidos de que detendrían los tanques y las barcazas de desembarco. En cambio, se habían convertido en chatarra, esperando ser reutilizada. Cullen y su equipo cortaron los erizos con sopletes. Trabajaron toda la noche, recortando las vigas a la longitud adecuada alrededor de 1,20 m. Afilaban las puntas, reforzaban las uniones. Al final del primer día tenían 4 púas listas, cada una tan gruesa como la pierna de un hombre, y dura como un riel de ferrocarril. La siguiente fase era más delicada, debían soldar esas púas en la parte frontal de un tanque Sherman, sin comprometer su integridad estructural, ni obstaculizar su movimiento. Cullen calculó cuidadosamente ángulos y posiciones. Las púas debían estar lo suficientemente bajas para clavarse en la base del seto, separadas entre sí, para abrir una franja ancha, y lo bastante fuertes para resistir el impacto sin quebrarse. «¿De verdad cree que esto funcionará?», preguntó el soldado raso Eddie Kowalski, uno de los soldadores que ayudaba en el proyecto. «Sé que funcionará», respondió Cullen, ajustándose la máscara de soldar. «La física es sólida, dientes de acero impulsados por 30 toneladas de tanque contra tierra y raíces. Algo tendrá que ceder, y no será el acero». Al amanecer del segundo día, la modificación estaba completa. El Sherman ahora tenía 4 púas de acero que se extendían desde su frente como los colmillos de una bestia mecánica. Los soldados se reunieron para observar la extraña creación.
Algunos estaban impresionados, otros escépticos. Más de uno apostó si Cullen sería arrestado por insubordinación o condecorado por ingenio. «Parece un cerdo intentando aparearse con un puercoespín», bromeó un soldado. Cullen acarició con afecto una de las púas de acero. «Puede ser», dijo. «Pero este cerdo va a hurgar cada seto entre aquí y Berlín». El capitán Morrison rodeó el tanque modificado, examinó las soldaduras, probó la firmeza de las púas y finalmente asintió. «Muy bien, sargento. Ha construido su artilugio loco. Ahora tiene que demostrar que funciona. Mañana por la mañana encontraremos un buen seto grueso y veremos si esto es genialidad o suicidio». Esa noche Cullen no pudo dormir. Repasó una y otra vez los cálculos en su cabeza. Las matemáticas cuadraban. La ingeniería era sólida. Pero había una diferencia entre la teoría y la realidad. ¿Y si las púas se partían con el impacto? ¿Y si se clavaban demasiado profundo y el tanque quedaba atascado? ¿Y si su invento empeoraba las cosas? Pensó en los Sherman ardiendo en las tripulaciones que nunca salieron de ellos. En cómo los setos estaban convirtiendo Normandía en un cementerio de blindados americanos. Algo tenía que cambiar. Y si su idea funcionaba, podría salvar cientos de vidas. El día siguiente lo demostraría. El sol de la mañana apenas asomaba por el horizonte, cuando el Sherman modificado de Cullen avanzó hacia un seto particularmente grueso elegido para la prueba. Era una muralla de 12 pies de altura antigua, impenetrable a la vista. Varios oficiales se habían reunido para observar, entre ellos el capitán Morrison y el mayor Jack Williams del cuartel de división. La tripulación del Sherman se había ofrecido voluntaria para la prueba el conductor cabo Jake Mitchell, el artillero sargento Tom Harrison y el cargador soldado de primera Danny Chen. ¿Eran valientes o estaban locos? Quizá ambas cosas. Cuando cerraron las escotillas y el motor rugió, los soldados reunidos guardaron silencio. Cullen estaba junto a los observadores con el corazón latiéndole con fuerza. Todo lo que había calculado, todo lo que había construido, dependía de los siguientes 60 segundos. Si funcionaba, revolucionaría la campaña de Normandía. Si fallaba catastróficamente, podrían morir buenos hombres, y él sería el responsable. «¿Listo?», preguntó Morrison mirando a Cullen. «Tan listo como se puede, señor». Morrison levantó el brazo y lo bajó la señal para proceder. El motor del Sherman rugió más fuerte. Humo negro brotó del escape. Luego, tomando velocidad, cargó directamente contra el seto. 30 toneladas de acero acelerando hacia un objeto inamovible. El impacto fue atronador. Todo el tanque se sacudió. La tierra explotó hacia afuera. Las raíces se partieron con sonidos como disparos de fusil. Por un instante, el tanque pareció quedarse atascado, incrustado en la masa del seto. Los soldados contuvieron el aliento. Luego, lentamente, al principio, el Sherman comenzó a avanzar. Las púas de acero funcionaban, se clavaban profundamente en la antigua estructura de tierra, creando palanca, arrancando raíces y piedra. El tanque se inclinó ligeramente hacia adelante, sin exponer su vientre, manteniendo una actitud baja, que mantenía su blindaje frontal frente a cualquier posible amenaza. Más raíces se rompieron. La tierra se deslizó en cascada por el casco del tanque. El motor rugía con esfuerzo. Y de repente, el Sherman atravesó el otro lado del seto, emergiendo en el campo más allá. El tanque había creado una brecha perfecta, lo suficientemente ancha para que otros vehículos siguieran lo bastante baja, para que su parte inferior vulnerable jamás quedara expuesta. Los soldados estallaron en vítores. Cullen sintió que las rodillas le flaqueaban de alivio. Había funcionado. Su loca idea realmente había funcionado. La tripulación del Sherman abrió las escotillas y salió sonriendo. «Ha sido el cruce de seto más suave que he vivido», gritó el cabo Mitchell. «Apenas sentimos el impacto dentro y nunca expusimos el vientre al fuego enemigo». El mayor Williams se acercó a Cullen con expresión seria. «Sargento, ¿cuántas de estas modificaciones puede producir? ¿Y con qué rapidez, señor? Si consigo suficientes soldadores y acceso a más obstáculos,
Erizo mi equipo podría modificar 10 tanques por día. Tal vez más si nos esforzamos, respondió Cullen. No es suficiente, dijo Williams, y el corazón de Cullen se hundió. Entonces el mayor sonrió. Voy a conseguirle 50 soldadores y todo el acero que necesite. Quiero 100 tanques modificados para el fin de la semana. Y enviaré un informe al general Bradley de inmediato. Este invento va a cambiarlo todo. El capitán Morrison dio una palmada en la espalda de Cullen. Felicidades, sargento. Ya no es el mecánico loco. Es el genio que acaba de salvar la campaña de Normandía. Pero Cullen aún no celebraba. Con el debido respeto, señor, dijo, una prueba exitosa. No significa que funcione en combate. Necesitamos probarlo contra una posición alemana real bajo fuego enemigo. Es la única manera de saber si es realmente eficaz. Morrison asintió con gravedad. Sabía que diría eso. Hay un punto fortificado alemán a unas 2 millas de aquí. Han detenido nuestro avance durante 3 días. El batallón quiere tomarlo, pero todos los accesos están bloqueados por setos. Y cada intento de cruzarlos ha sido un suicidio. Si su modificación funciona allí bajo fuego, demostrará su concepto sin lugar a dudas. Cuando salimos, señor, mañana al amanecer, lo asignaré al tanque como asesor técnico. Irá con la tripulación de Mitchell. Si hay problemas, debe estar allí para verlos y entender por qué. Cullen tragó saliva. Había esperado quedarse atrás y seguir construyendo más modificaciones, pero Morrison tenía razón, necesitaba ver su invento en combate real. Solo así sabría si el diseño requería mejoras. Solo entonces podría afirmar con honestidad que estaba listo para la producción en masa. Entendido, señor. Estaré listo. Esa noche, Cullen revisó una y otra vez cada soldadura del Sherman modificado. Apretó pernos, examinó las púas en busca de fracturas de tensión de la prueba. Todo parecía sólido, pero el combate era diferente de una prueba controlada. En batalla, nada salía según lo planeado. El soldado Chen lo encontró trabajando tarde a la luz de una linterna. Sargento, debería descansar. Mañana será un gran día. No puedo dormir, Chen. Pienso demasiado. Tiene miedo. Cullen consideró mentir, pero decidió que la honestidad era mejor. Aterrorizado. Esto funciona en teoría. Funcionó una vez, pero mañana vidas dependerán de si hice bien los cálculos. Si cometí un error en algún lugar, si hay un defecto que no vi. Confiamos en que lo vio todo, dijo Chen simplemente. Usted construyó esto. Lo conoce mejor que nadie. Y mañana atravesaremos esos setos y les mostraremos a los alemanes que ya no pueden esconderse. Cullen deseó tener la confianza de Chen, pero lo único que podía hacer era prepararse lo mejor posible y esperar que su idea loca fuera realmente genial. Mañana sería la verdadera prueba. El amanecer llegó sobre Normandía con una llovizna fría que lo hacía todo gris y miserable. Cullen subió al tanque Sherman tomando posición en la torreta del comandante, desde donde podía observar y dar asesoramiento técnico a la tripulación. El estómago le retumbaba de nervios. El plan era sencillo. Su tanque, ahora apodado Rinoceronte, por la tripulación, lideraría una pequeña columna hacia el punto fuerte alemán. Usarían el cortacetos para abrir brechas en las barreras que habían detenido todos los avances anteriores. La infantería seguiría de cerca aprovechando las brechas para avanzar sin quedar atrapada en las zonas de muerte que los alemanes habían preparado. A sus puestos llegó la orden. Los motores rugieron en toda el área de concentración. El rinoceronte tembló y comenzó a avanzar con sus púas de acero reluciendo bajo la luz húmeda del amanecer. Se acercaron al primer seto. Detrás de él, según la inteligencia, había un nido de ametralladoras alemanas que había estado diezmando a la infantería estadounidense durante días. La táctica habitual habría sido intentar escalar el seto exponiendo el vientre del tanque a un Panzerfaust, un arma antitanque de mano capaz de perforar el blindaje débil como papel. Despacio, dijo Cullen por el intercomunicador. Golpéalo con un ligero ángulo, unos 20 grados. Eso ayudará a que las púas se claven. Entendido, respondió el cabo Mitchell, ajustando la trayectoria. El impacto llegó con un estruendo que sacudió los huesos.
La tierra y las raíces explotaron a su alrededor. Dentro del tanque, la tripulación fue lanzada hacia adelante contra sus arneses, pero nada se rompió. Las púas resistieron. El tanque avanzó, el motor aullando, las orugas girando, desgarrando un crecimiento de siglos de antigüedad. Y entonces lo lograron, atravesaron el seto y emergieron al otro lado encontrando a una tripulación alemana de ametralladora, que atónita se apresuraba a tomar su arma. El cañón principal del Sherman habló primero una sola ronda de alto explosivo. Eliminó la amenaza antes de que los alemanes pudieran reaccionar. ¡Funciona!, gritó Chen por el intercomunicador. Realmente funciona en combate. Pero no había tiempo para celebrar. Más setos los esperaban, y detrás de cada uno podían ocultarse tropas enemigas. El rinoceronte siguió su avance atravesando seto tras seto. Cada vez las púas funcionaban a la perfección. Cada vez el tanque emergía antes de que los alemanes pudieran apuntar sus armas antitanque. La infantería que seguía al rinoceronte estaba eufórica. Por primera vez desde el día D, podían avanzar sin quedar atrapados bajo el fuego enemigo. Se precipitaron por las brechas que el tanque abría, despejando posiciones alemanas que unas horas antes parecían impenetrables. Entonces llegó la verdadera prueba. La inteligencia les había advertido sobre un tanque Panther alemán, un adversario mucho más peligroso que la infantería, oculto detrás de un seto particularmente grueso. El cañón de 75 milímetros del Panther podía destruir un Sherman a larga distancia. Si el rinoceronte quedaba atascado intentando romper el seto, serían un blanco inmóvil. «¡Contacto al frente!», gritó Harrison. Panther a medio cubierto detrás del seto. La mente de Cullen trabajaba a toda velocidad. Podían retirarse, llamar a la artillería, jugar a lo seguro. Pero eso eran las tácticas de antes. El objetivo de su invento era cambiar las reglas. «Atraviesen el seto», ordenó. «No se detengan por nada. Iremos rápido y saldremos con el cañón ya apuntando donde está ese Panther. La velocidad es nuestra ventaja». Mitchell no dudó. El Sherman se lanzó hacia adelante. El impacto fue colosal. Ese seto era más denso que cualquiera de los anteriores. Por un momento aterrador, el tanque pareció detenerse. Las púas luchaban contra la masa compacta. «¡Más potencia!», gritó Cullen. «¡Dale con todo!», el motor rugió. Humo salía de los escapes. Las orugas levantaban enormes nubes de tierra y centímetro a centímetro el rinoceronte logró abrirse paso. Atravesaron el seto en ángulo, no perfectamente, pero lo suficiente. Harrison había mantenido el cañón apuntando al lugar donde debía estar el Panther. Y al salir, ahí estaba su torreta aún girando para seguir su aparición inesperada. Harrison disparó primero. La bala perforante impactó el lateral del Panther más delgado que su blindaje frontal y lo atravesó. El tanque alemán se estremeció, humo saliendo de las escotillas. Su tripulación abandonó el vehículo y las ametralladoras del rinoceronte los convencieron de rendirse en lugar de luchar. La infantería alcanzó el lugar y aseguró a los prisioneros alemanes. Un oficial se acercó al rinoceronte con una amplia sonrisa. «Sargento Cullen, no sé qué clase de brujería le hizo a este tanque, pero acaba de lograr en 2 horas lo que llevamos 3 días intentando. Ese punto fuerte alemán está acabado». Cullen salió del tanque con las piernas temblorosas. Lo había logrado. El diseño funcionaba no solo en una prueba controlada, sino en combate real contra posiciones enemigas bajo fuego. Su idea loca se había demostrado. El capitán Morrison llegó poco después, su radio crepitando con reportes de otras unidades. «Sargento, acabo de recibir noticias de la división. El general Bradley quiere verlo personalmente». Aparentemente el informe del mayor Williams causó gran impresión. Están llamando a su invento el Cullen Hedgerow Cutter y quieren fabricar 5,000 unidades de inmediato. 5,000. Cullen apenas podía asimilar la cifra. Su pequeña modificación, construida en 48 horas con chatarra, iba a producirse en masa y desplegarse por toda la fuerza blindada aliada. «Señor, solo soy un mecánico. No estoy seguro de ser...» «Usted es el hombre que resolvió el problema de los setos», interrumpió Morrison. «Acéptelo, sargento.
Acaba de cambiar la guerra. El motor del Sherman rugió aún más fuerte, humo negro saliendo del escape. En cuestión de días tras el éxito del rinoceronte en combate, todos los depósitos de tanques en Normandía recibieron órdenes de comenzar a instalar los Cooling Hedgerow Cutters. El ejército trajo equipos de soldadores de los batallones de ingenieros. Recolectaron más erizos checos de las playas y montaron líneas de ensamblaje en los propios campos, trabajando las 24 horas. Cullen fue retirado de su unidad y asignado a entrenar a los equipos de soldadores. Iba de depósito en depósito, mostrándoles los ángulos exactos de las púas, las técnicas de soldadura adecuadas, los refuerzos necesarios para que los cortadores no se partieran bajo tensión. La clave, explicaba a cada nuevo grupo de soldadores, es que las púas deben clavarse bajo. Si están demasiado altas, el tanque se eleva y expone el vientre. Si están demasiado bajas, solo harán tierra sin cortar las raíces. Deben colocarse exactamente aquí. Marcaba el punto con tiza en un ángulo descendente de 15 grados. Eso les da la acción de corte óptima. Algunos soldadores eran escépticos al principio. El diseño parecía tosco, simples púas de acero pegadas a un tanque. Pero cuando vieron las grabaciones de combate de los rinocerontes, atravesando setos que habían detenido a todos los demás, el escepticismo se convirtió en entusiasmo. Trabajaron más rápido, orgullosos de las modificaciones que instalaban. El general Omar Bradley visitó personalmente uno de los sitios de modificación de tanques. Encontró a Cullen con los brazos cubiertos de grasa, en plena instrucción a un nuevo equipo de soldadores. «Sargento Cullen, supongo», dijo Bradley. Cullen se irguió y saludó al reconocer las estrellas en su cuello. «Sí, señor». «Descanso, sargento», dijo Bradley con una sonrisa. «He venido a conocer al hombre que desbloqueó a mi ejército». Bradley sonrió. «Su invento es brillante por su simplicidad. Hemos estado aplicando soluciones de ingeniería sofisticadas al problema de los setos durante semanas, barcazas de artillería, cargas explosivas, topadoras modificadas. Nada funcionó de forma consistente, y luego aparece usted con chatarra y un soplete, y lo resuelve en 2 días. Señor, solo hice lo que había que hacer, respondió Cullen. Eso es lo que hacen los buenos soldados, concluyó Bradley. Le voy a recomendar para la Legión de Mérito, y además autorizo una promoción de campo a sargento técnico. Este ejército necesita más hombres que piensen fuera de la caja. Cuando Bradley se marchó, los compañeros de Cullen lo rodearon para felicitarlo. Pero Cullen se sentía dividido. Lo trataban como a un genio, le daban medallas y promociones, pero los hombres seguían muriendo en Normandía. Su invento ayudaba, pero no era magia. La guerra estaba lejos de terminar. El soldado raso Kowalski, que había ayudado con el prototipo original, lo apartó a un lado. «¿Está bien, sargento?» «No parece muy emocionado». «Lo estoy, Eddie. Es que no dejo de pensar en todas las tripulaciones que perdimos antes de este invento. Y si lo hubiera pensado antes, ¿y si hubiera presionado más para que lo probaran?», dijo Cullen. «No puedes pensar así», respondió Kowalski con firmeza. «No puedes salvar a los que murieron antes, pero sí estás salvando a los que siguen vivos. Cada día más tanques con sus cortasetos están atravesando los setos. Cada día hay menos tripulaciones quemadas. Eso es lo que importa». Cullen sabía que Kowalski tenía razón, pero la culpa lo carcomía. En los momentos de silencio pensaba en las tripulaciones que murieron intentando trepar setos en las primeras semanas tras el día D. Si tan solo hubiera trabajado más rápido, se repetía. Pero la guerra no daba tiempo para los sí. Exigía seguir avanzando, resolver problemas y salvar a quien se pudiera hoy. A medida que los cortasetos de Cullen se extendieron, los soldados en el frente empezaron a enviar sugerencias y modificaciones. El cortasetos funcionaba de maravilla, pero siempre había margen de mejora. Algunas tripulaciones descubrieron que añadir una quinta púa en el centro mejoraba el corte en setos particularmente gruesos. Otras probaron bordes cerrados en las púas para agarrar y desgarrar masas de raíces resistentes. Algunos comandantes añadieron placas de refuerzo para proteger las soldaduras del fuego ligero enemigo.
Cullen aceptó todas esas modificaciones. Nunca había dicho que su diseño fuera perfecto, solo que funcionaba. Si los soldados en el terreno podían mejorarlo, él quería aprender de ellos. Las mejores ideas vienen de los tipos que usan el equipo, explicó a un corresponsal de guerra que lo visitó. Yo inventé el concepto básico, pero docenas de tripulaciones han aportado mejoras. Esto ya no es solo mi invento. Pertenece a cada soldado que lo ha mejorado. Una modificación particularmente ingeniosa llegó de una tripulación de la tercera división acorazada. Habían notado que los cortacetos a veces se obstruían con tierra compactada y raíces, reduciendo su eficacia en setos sucesivos. Añadieron un mecanismo sencillo inspirado en rastras agrícolas que limpiaba automáticamente los residuos de las púas mientras el tanque avanzaba. Fue un cambio pequeño, pero permitió a los tanques atravesar múltiples setos seguidos sin detenerse a limpiar manualmente. Cullen incorporó de inmediato esa mejora en su instrucción para nuevas instalaciones. «Miren, eso sí que es genio», decía a los equipos de soldadores. «Yo nunca pensé en la limpieza de residuos. Algún tanque en el frente vio el problema y lo arregló. Así es como ocurre la buena ingeniería por iteración y con aportes de los que usan el producto». La respuesta alemana a los cortacetos fue interesante. Al principio parecían perplejos ante la repentina capacidad aliada de atravesar setos. Los informes de acción alemana capturados más tarde mostraban confusión. El blindado enemigo atraviesa setos sin exponer áreas vulnerables. Se desconoce cómo se logra esto. Cuando averiguaron lo que pasaba, los alemanes intentaron contramedidas, reforzaron setos con minas ocultas, colocaron cañones antitanque en ángulos para sorprender a los tanques que rompían las barreras, e incluso crearon setos falsos trampa con armas antitanque preposicionadas. Pero ninguna de esas medidas funcionó de forma consistente. El problema fundamental persistía. El cortasetos permitía que los tanques atravesaran los setos manteniendo la gruesa armadura frontal orientada al enemigo. Mientras las tripulaciones aliadas aplicaran tácticas adecuadas, los alemanes no podían contrarrestar eficazmente la nueva capacidad. Para agosto de 1944, cuando las fuerzas aliadas rompieron el cerco en Normandía y comenzaron la carrera por Francia, los cortacetos ya eran equipo estándar. Los nuevos Sherman que salían de las líneas de producción en Estados Unidos se fabricaban con puntos de anclaje para cortacetos ya soldados. La modificación de campo se había convertido en parte oficial del diseño del tanque. Cullen había cambiado literalmente la forma en que se construían los tanques. Al avanzar las fuerzas aliadas más allá de Normandía, hacia el terreno más abierto del interior, los cortacetos se usaron menos para su propósito original, pero los carroceros pronto descubrieron aplicaciones inesperadas en el combate urbano. Las púas de acero eran excelentes para derribar muros de ladrillo y barricadas de madera. Las tripulaciones de los tanques los usaban para abrirse paso en edificios donde los francotiradores alemanes se habían atrincherado. El efecto psicológico era devastador. El sonido de un tanque de 30 toneladas atravesando una pared bastaba para convencer a muchos defensores alemanes de rendirse antes que luchar. Durante los cruces de ríos, las tripulaciones descubrieron que los cortacetos ofrecían tracción adicional cuando los tanques debían trepar por riberas embarradas. Las púas se clavaban en el suelo resbaladizo, impidiendo que los tanques retrocedieran en momentos críticos. En la guerra invernal, los cortadores ayudaban a empujar los montones de nieve, que de otro modo habrían inmovilizado los vehículos. Actuaban como enormes quitanieves, despejando caminos para las tropas y vehículos que los seguían. Cullen, ahora sargento mayor e integrado en un equipo de evaluación de ingeniería, viajaba de unidad en unidad para estudiar estas aplicaciones creativas. Tomaba notas detalladas, hacía bocetos de las modificaciones y recomendaba mejoras de diseño basadas en observaciones de campo. Nunca imaginé que mis cortacetos se usarían para todo esto. Escribió en una carta a casa. Solo quería atravesar los setos normandos, pero los soldados son creativos. Usarán cualquier herramienta para el propósito que necesiten. Mis cortadores se han convertido en herramientas multifuncionales de campo de batalla. La aplicación más inesperada llegó durante la batalla de las Ardenas en diciembre de 1944.
Las fuerzas alemanas, en su última gran ofensiva, habían creado extensos bloqueos de carreteras con árboles derribados para frenar los contraataques aliados. Las tripulaciones de tanques descubrieron que los cortacetos podían empujar o romper esos obstáculos de troncos, permitiendo que las columnas blindadas mantuvieran el impulso incluso con las carreteras bloqueadas. Un informe posterior describía a una tripulación de Sherman usando su cortador para literalmente empujar un tanque alemán inutilizado fuera de una carretera estrecha, despejando el camino para que toda una columna estadounidense pudiera avanzar. Las púas del cortador se engancharon bajo el faldón del tanque alemán, decía el informe, y con algo de esfuerzo, nuestro Sherman logró apartar el obstáculo. Ese uso poco convencional del cortador evitó un retraso de varias horas que podría haber comprometido los objetivos tácticos. Cullen encontró aquella historia especialmente divertida. Construí una herramienta para cortar arbustos, solía decir, y ahora la usan para mover Panzer averiados. Supongo que la guerra te obliga a ser creativo. Pero no todas las noticias eran buenas. Algunos tanques sufrieron fallos cuando los cortadores se usaron fuera de sus especificaciones de diseño. Las púas se partían al intentar atravesar obstáculos de hormigón. Reforzado, las soldaduras fallaban cuando las tripulaciones los usaban para levantar objetos pesados. E incluso hubo casos de fuego amigo cuando otras unidades en condiciones de poca visibilidad confundían el perfil de las púas con equipo enemigo. Cullen trabajó con los ingenieros del ejército para desarrollar mejores materiales de entrenamiento. El cortador es una herramienta no magia, enfatizaba en las sesiones de instrucción. Tiene limitaciones. Si lo usas mal se romperá o matarás a alguien. Si lo usas bien te salvará la vida y cumplirá la misión. A comienzos de 1945, cuando las fuerzas aliadas avanzaban hacia la propia Alemania, el cortador de setos se había vuelto tan estándar que los nuevos tanquistas apenas recordaban una época en la que los Sherman no lo tuvieran. La innovación se había normalizado integrada en la doctrina y las tácticas. Para Cullen, eso era a la vez gratificante y un poco melancólico. Su invención había tenido más éxito del que jamás imaginó. Pero el éxito significaba que la gente olvidó que alguna vez hubo un problema. Los cortadores ya estaban ahí, parte del tanque, algo común. Así es como sabes que algo realmente funcionó, le dijo el capitán Morrison, cuando la gente no puede imaginar que alguna vez fue diferente. No solo resolviste un problema, Cullen. Hiciste que desapareciera tan por completo que nadie recuerda que existió. No todo en la historia del éxito del cortador fue positivo. Hubo costos y consecuencias que Cullen no había anticipado. El primero fue humano. Cuando los tanques adquirieron la capacidad de atravesar setos con rapidez, los comandantes de infantería comenzaron a usar los blindados con más agresividad. Algunos ataques que antes se habrían retrasado o cancelado en la era previa al cortador, ahora se lanzaban con la expectativa de que los tanques superarían cualquier obstáculo. Eso llevó a que algunas unidades fueran empujadas a situaciones donde sufrieron bajas que una mayor cautela habría evitado. Cullen luchaba con esa culpa. Le di a los comandantes una herramienta que los hizo demasiado confiados, se preguntó en voz alta al capellán Thomas O'Brien, durante un raro momento de reflexión. «Le diste una herramienta que salvó vidas», respondió O'Brien con suavidad. Lo que los comandantes decidieron hacer con esa herramienta, las decisiones tácticas que tomaron, son responsabilidad de ellos, no tuya. No puedes controlar cómo usa la gente lo que creas. Solo puedes intentar crear cosas que hagan más bien que mal. También estaba la cuestión de los defensores alemanes. Los cortadores de setos sin duda acortaron la campaña de Normandía, lo que salvó vidas aliadas. Pero también significó que los soldados alemanes que podrían haber sobrevivido a un avance aliado más lento y cauteloso, murieron en el empuje más rápido que los cortadores hicieron posible. Cullen entendía intelectualmente que eso era la guerra, que el objetivo era derrotar al enemigo. Pero emocionalmente le resultaba más difícil aceptarlo. «He matado a personas que nunca vi», confesó una noche a Kowalski. «No directamente, pero mi invento puso a los tanques en posiciones donde podían matar con mayor eficacia. Me están dando medallas por eso. Medallas por hacer más eficiente la matanza. De algún modo eso se siente mal».
Kowalski guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Sabes qué me parece realmente injusto ver? A buenos hombres arder dentro de sus tanques porque no podíamos atravesar un seto sin exponernos. Tú detuviste eso. Sí, tu invento mató alemanes. Es una modificación de un arma, eso es lo que se supone que haga. Pero también salvó estadounidenses. Y más importante aún, acortó la guerra. Cada día que esta guerra continúa, la gente muere estadounidenses. Alemanes, civiles, franceses, atrapados en el fuego cruzado. Tu invento ayudó a terminarla más rápido. Eso salva vidas en todos los bandos, aunque no lo parezca. Cullen quería creerlo. Necesitaba creerlo. Pero el cálculo moral de la guerra nunca era sencillo. También había un costo práctico que nadie había previsto: el estrés logístico. El rápido avance aliado que los cortasetos habían hecho posible significó que el suministro no siempre podía mantener el ritmo. Combustible, municiones y repuestos tenían que enviarse apresuradamente a unidades que de pronto estaban kilómetros por delante de lo que los planificadores esperaban. Algunas unidades se quedaron sin suministros y tuvieron que detener su avance, creando vulnerabilidades tácticas. Cullen se encontraba ahora en reuniones con oficiales de logística, tratando de explicarles que el éxito de su invento había generado nuevos problemas que debían resolver. Les di una herramienta que hace que los tanques sean más eficaces, decía. Ahora ustedes tienen que averiguar cómo mantener abastecidos esos tanques cuando avanzan más rápido de lo previsto. Era una posición extraña para un suboficial dar consejos a oficiales sobre planificación estratégica, pero su perspectiva única como inventor hacía que todos lo escucharan. El ejército se adaptó desarrollando nuevos procedimientos logísticos y métodos de suministro para ajustarse al ritmo operativo acelerado que los cortadores habían posibilitado. Tal vez el costo más extraño fue el psicológico. Cullen se volvió famoso dentro del ejército el mecánico genio que había resuelto un problema imposible. Los soldados se le acercaban para pedirle autógrafos. Los oficiales querían que asistiera a sus reuniones. Los corresponsales de guerra pedían entrevistas. A él le desagradaba todo eso. «No estoy cómodo con esto», le dijo a Morrison. «Solo soy un tipo que tuvo una idea. No asalté una playa ni cargué contra un nido de ametralladoras. Solo soldé un poco de metal en un tanque. ¿Por qué me tratan como a un héroe cuando los verdaderos héroes están muriendo cada día?» Morrison lo entendía. «Te sientes incómodo porque eres modesto y eso te honra. Pero tienes que comprender algo: esos soldados que cargan contra las ametralladoras son héroes por su valentía. Tú lo eres por tu mente. Ambos tipos de heroísmo son necesarios para ganar una guerra. Acéptalo, sargento. Te lo has ganado». A regañadientes, Cullen aprendió a aceptar el reconocimiento, aunque nunca se sintió del todo cómodo con él. En su mente seguía siendo el mismo mecánico de Nueva Jersey, que había descubierto cómo atravesar arbustos. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. La guerra en Europa había terminado. Cullen permanecía con su unidad en un pequeño pueblo alemán, observando a los soldados celebrar. Había alegría, alivio, agotamiento. Emociones demasiado complejas para nombrarlas con facilidad. Los cortadores de setos habían contribuido a la victoria. Según la mayoría de las estimaciones, habían acortado la campaña de Normandía por semanas, tal vez por meses. Esa aceleración tuvo efectos en cadena: un avance más rápido por Francia, la liberación más temprana de París, el cruce antes de tiempo del Rin, la llegada anticipada a Berlín. Cada día ahorrado significaba vidas salvadas, recursos conservados, sufrimiento reducido. Los reconocimientos oficiales acreditaban al Cullen Hedgerow Cutter como un factor material en el éxito de la campaña de Normandía y las operaciones posteriores. En el teatro europeo, el propio general Eisenhower lo calificó como una de las innovaciones tácticas más significativas de toda la guerra. Cullen recibió la Legión al Mérito, la Estrella de Bronce y una mención del Comandante Supremo aliado. Fue ascendido a oficial técnico, y su nombre apareció en los periódicos de su país. Se convirtió en símbolo de la ingeniosidad estadounidense, el soldado promedio que con sentido común y chatarra
resolvió un problema que había desconcertado a los expertos. Pero mientras permanecía en aquel pueblo alemán viendo las celebraciones, Cullen se sentía vacío. El problema que había resuelto ya no importaba. La guerra había terminado. Los setos de Normandía eran cosa del pasado. Su invento, por revolucionario que hubiera sido, no era más que una nota al pie en la historia de un conflicto que había matado a decenas de millones. «¿Estás pensando demasiado otra vez?», dijo Kowalski, apareciendo a su lado con 2 botellas de cerveza alemana liberada. «Solo reflexiono», respondió Cullen, aceptando una botella. «Hace un año estaba soldando púas en un tanque esperando que mi idea funcionara. Y ahora la guerra ha terminado. Y tú tratas de entender qué significó todo esto», dijo Kowalski. «Significó que salvaste vidas. La mía probablemente. Yo era infantería antes de ser transferido a tu equipo de soldadura. Si hubiera seguido en la infantería, si los tanques no hubieran podido atravesar los setos, probablemente estaría muerto. Y cientos de otros también. Tu invento importó, sargento. Nunca lo dudes». Bebieron en silencio observando el atardecer sobre una Alemania en ruinas. Cullen pensó en todas las decisiones que lo habían llevado a ese momento. Si hubiera desechado su idea por demasiado simple, si Morrison hubiera negado el permiso, si la primera prueba hubiera fallado, si el ensayo en combate hubiera salido mal. Cualquiera de esos momentos podría haber cambiado todo. «¿Sabes qué es lo extraño?», dijo Cullen tras un rato. «No dejo de pensar en los tanquistas alemanes. Estaban sentados junto a los setos confiados creyendo que estaban a salvo. Y de pronto, los tanques estadounidenses irrumpían a través de barreras que se suponían impenetrables. ¿Qué debió de sentirse al ver que las reglas de la guerra cambiaban de la noche a la mañana?» «Probablemente se sintió como perder», respondió Kowalski. «¿Qué es lo que merecían por haber empezado todo este desastre?». Cullen asintió, pero no pudo apartar el pensamiento. La guerra estaba llena de innovaciones, cada bando buscando constantemente una ventaja, una sorpresa, una forma de cambiar las reglas. Su cortacetos era solo un ejemplo. Había habido muchos otros: el radar, las espoletas de proximidad, el blindaje mejorado, las tácticas refinadas. Cada innovación volvía obsoleta la posición defensiva de alguien, convertía sus cuidadosas preparaciones en inútiles. Esa era la naturaleza de la guerra. Pero también era la naturaleza del progreso. Cuando resolvías un problema en la guerra, no solo derrotabas al enemigo, demostrabas que los problemas podían resolverse, que la ingeniosidad humana podía superar obstáculos aparentemente insalvables. «Me pregunto qué pasará con todos esos cortadores ahora», reflexionó Cullen. «Miles de tanques con mis púas soldadas. ¿Qué haces con ellos cuando ya no hay más setos que atravesar?» «Probablemente los desguacen», respondió Kowalski. «O los dejen puestos como recuerdos. De cualquier manera cumplieron su propósito. Eso es todo lo que una herramienta puede pedir». Curtis Cullen regresó a Nueva Jersey a finales de 1945, condecorado y cargado de recuerdos, pero dispuesto a dejar atrás la guerra. Volvió a su antiguo trabajo reparando autos y camiones en un pequeño taller. Las mismas habilidades que lo habían convertido en un innovador en tiempos de guerra, le sirvieron bien en tiempos de paz. Era bueno con las máquinas, bueno resolviendo problemas, bueno viendo soluciones donde otros no las veían. Pero casi nunca hablaba del cortacetos. Cuando los clientes o los amigos le preguntaban sobre sus experiencias en la guerra, él desviaba la conversación. Era mecánico, arreglaba tanques, nada emocionante, decía. No mencionaba las medallas ni las innovaciones, ni el hecho de que su invento había cambiado el curso de la campaña de Normandía. Su esposa Margaret le preguntó una vez por qué era tan reacio a hablar de sus logros en la guerra. «Eres un héroe de verdad», le dijo. «Deberías sentirte orgulloso». «Estoy orgulloso de lo que hice», respondió Cullen en voz baja. «Pero no de para qué lo hice. Creé una herramienta que ayudó a matar personas. Salvó vidas estadounidenses y eso importa, pero seguía tratándose de matar. Prefiero concentrarme en arreglar cosas, ahora no en cómo ayudé a destruirlas entonces».
Con el paso de las décadas, los historiadores militares fueron reconociendo poco a poco la importancia del cortacetos Culin. Apareció en libros sobre la campaña de Normandía, en documentales sobre innovaciones bélicas y en manuales de entrenamiento militar como ejemplo de ingeniería improvisada en el campo. Pero Cullen mismo siguió siendo prácticamente desconocido fuera de los círculos de historia militar. En 1984, 40 años después del día D, un joven historiador llamado David Carter localizó a Cullen ya de 73 años y retirado hacía tiempo. Carter estaba escribiendo un libro sobre innovaciones tácticas en la Segunda Guerra Mundial y quería entrevistar al inventor del cortacetos. «Señor Cullen, ¿entiende usted lo significativo que fue su invento?», le preguntó durante la entrevista. Los analistas militares estiman que acortó la campaña de Normandía, en semanas salvó miles de vidas, cambió la doctrina del combate blindado. Y todo surgió de usted, un sargento sin título de ingeniero en solo 48 horas. Cullen guardó silencio largo rato. Luego dijo algo que Carter incluiría en su libro como el resumen perfecto de la ingeniosidad estadounidense. No era especial. Solo era un tipo que sabía cómo funcionaban las máquinas y vio un problema que necesitaba resolverse. Lo especial fue que el ejército me dio la oportunidad de intentarlo. ¿Cuántas buenas ideas habrán sido descartadas porque vinieron de la persona equivocada? ¿Cuántos problemas quedaron sin resolver porque alguien dijo, ¿así no se hacen las cosas? Tuve suerte. Mi idea loca fue probada. Pero te aseguro que había otros 100 tipos con ideas igual de buenas a los que nadie escuchó. Pero su idea funcionó, insistió Carter. Eso lo hace especial. Mi idea funcionó porque la gente le dio una oportunidad, corrigió Cullen. El capitán Morrison pudo haber dicho que no. La tripulación de prueba pudo haberse negado. La división pudo haberla rechazado tras el primer combate, pero no lo hicieron. Vieron la idea, no quién la proponía. Esa es la verdadera lección. No que yo fuera un genio, sino que las buenas ideas pueden venir de cualquier parte, si estás dispuesto a escucharlas. Curtis Cullen murió en 1963. Su obituario en el periódico local mencionó que había sido mecánico veterano y un hombre callado, que prefería reparar cosas a hablar de ellas. No mencionaba el cortacetos. La mayoría de sus vecinos nunca supo que el anciano que arreglaba sus coches había cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial. Pero en museos militares de Estados Unidos y Europa aún se conservan ejemplares del cortacetos Culin, trozos de acero, soldados al frente de tanques Sherman. Simples y toscos a la vista, pero revolucionarios en su efectividad. Las placas explican qué son y lo que hicieron. Y de vez en cuando mencionan el nombre de Curtis Cullen, el mecánico loco que se negó a aceptar que los problemas eran irresolubles.